Durante 150 años, un puñado de historiadores se empeñó en decirte que esta cara no era mexicana, que esos labios gruesos, esa nariz achatada, ese casco de guerrero tallado en una piedra de 40 toneladas, no podían haber sido hechos por manos indígenas. Que alguien más tuvo que haber cruzado un océano entero, 3000 años antes que Colón, para dejarles ese regalo a los pueblos de México. Y en 2018, la ciencia analizó el ADN real de los propios olmecas, extraído de huesos de más de 3000 años, para responder, de una vez por todas, si eso era cierto. Spoiler, no. El ADN no encontró ni un solo rastro de ese origen africano. Encontró algo completamente distinto. Algo que, si tienes sangre mexicana, probablemente también está en ti ahora mismo. Guarda esta palabra, porque la vas a escuchar varias veces en los próximos minutos, y al final vas a entender exactamente qué significa para tu propio origen. Haplogrupo. Antes de contarte cómo llegamos a esa respuesta, suscríbete al canal, porque cada semana desenterramos una historia distinta escrita en el ADN de las civilizaciones antiguas de América, y esta es de las más importantes que hemos cubierto. Para entender por qué esto importa tanto, primero tienes que conocer a quienes le están intentando quitar el crédito. 1200 años antes de Cristo, en las tierras bajas de Veracruz y Tabasco, floreció la civilización que los propios arqueólogos llaman la cultura madre de Mesoamérica, los olmecas. San Lorenzo, su primer gran centro, llegó a tener entre 500 y 1000 habitantes en su momento de mayor esplendor, con sistemas de drenaje de piedra para el agua de lluvia, decenas de monumentos tallados y rutas de intercambio de obsidiana que llegaban desde canteras a cientos de kilómetros de distancia, una escala de organización urbana y comercial que no se repetiría en la región durante siglos. Fueron ellos, probablemente, quienes inventaron el primer sistema de escritura de todo el continente. El mismo tipo de sistema que después perfeccionarían mayas y aztecas, y que es, en buena parte, la razón por la que hoy conocemos su historia con tanto detalle. Fueron ellos quienes construyeron las primeras ciudades planificadas de América. Y fueron ellos quienes tallaron 17 cabezas colosales de basalto negro, 10 en San Lorenzo, 4 en La Venta, 2 en Tres Zapotes y una más en Rancho La Cobata, algunas de casi 3,5 metros de altura, con un peso de hasta 40 toneladas cada una. Guarda esa imagen de las cabezas, porque son la clave visual de todo lo que viene ahora. Y por si esto fuera poco, el nombre mismo que usamos para llamarlos viene de otro de sus inventos. Olmeca significa, en náhuatl, gente del hule, porque fueron ellos quienes descubrieron cómo procesar el látex de los árboles de hule mezclándolo con jugo de una enredadera, la hipomea, para controlar su elasticidad. Un estudio de la investigadora Dorothy Hosler, del MIT, publicado en la revista Science en 1999, confirmó con análisis químico real que esa mezcla producía pelotas más o menos rebotantes, según la proporción usada, la misma tecnología que hacía posible el juego de pelota ritual, un juego que, siglos después, entre mayas y aztecas, llegaría a jugarse con la vida de los perdedores como apuesta. En el sitio de El Manatí, un manantial que conservó objetos de madera por más de 3000 años gracias a la falta de oxígeno, se han encontrado bustos y hachas de madera, los más antiguos de toda Mesoamérica, de hasta 1600 a.C., incluso anteriores al gran esplendor de San Lorenzo, junto a decenas de pelotas de hule ofrendadas, probablemente como parte de rituales para pedir lluvia y buenas cosechas. Nada de esto necesitó ayuda de nadie más para existir. ¿Y de dónde salió, entonces, la idea de que esa cara no era mexicana? No vino de la arqueología. De hecho, la arqueología científica de los olmecas ni siquiera existía todavía.
En 1869, un explorador mexicano llamado José María Melgar y Serrano publicó el primer hallazgo de una cabeza colosal, encontrada medio enterrada por un campesino cerca de Tres Zapotes, y describió el rostro como de tipo etiópico, es decir, africano. Pero en 1869, nadie podía analizar ADN. Ni siquiera existía todavía el concepto moderno de genética. Lo que Melgar tenía era una primera impresión visual, en una época en la que era común atribuirle cualquier logro monumental de un pueblo no europeo a la influencia de otra cultura considerada superior. No fue un caso aislado. Por esos mismos años, en Estados Unidos, se popularizó la idea de que los montículos monumentales del Valle del Mississippi, construidos en realidad por pueblos indígenas norteamericanos, habían sido obra de una raza perdida, no nativa, simplemente porque a muchos les costaba aceptar que esas estructuras fueran indígenas. Ese mito tardó más de 20 años en desmontarse, hasta que en 1894, un informe oficial de la Smithsonian, dirigido por Cyrus Thomas, confirmó con evidencia de campo que los propios pueblos indígenas de Norteamérica las habían construido. Y aquí hay un dato clave que explica por qué la idea de Melgar tuvo tanto tiempo para propagarse sin que nadie la frenara. La primera excavación arqueológica seria y sistemática de un sitio olmeca no llegaría hasta 1938, cuando Matthew Stirling empezó a trabajar en San Lorenzo y Tres Zapotes. Eso significa que, durante casi 70 años, la única versión disponible sobre el origen de estas cabezas fue la impresión de Melgar, sin que ningún especialista la pusiera a prueba. Esa impresión, sin ninguna prueba detrás, fue la semilla de todo lo que viene después. Un siglo después, en 1976, el historiador guyanés Ivan van Sertima retomó esa idea en un libro que se volvió un fenómeno editorial, They Came Before Columbus. Van Sertima identificó a los olmecas con el pueblo mandé, de África Occidental. Sostuvo que una expedición africana había cruzado el Atlántico miles de años antes que los europeos, y llegó a señalar ciertas figuras pintadas siglos después en Chichén Itzá como supuesta prueba adicional de presencia africana en Mesoamérica. El libro se enseñó en universidades, se citó en documentales y hasta hoy sigue circulando en redes sociales como si fuera un hecho comprobado. Es fácil entender por qué convenció a tanta gente. Era una historia atractiva, en un momento, los años 70, en el que había un interés genuino y legítimo por recuperar la historia africana silenciada durante siglos por el colonialismo europeo. El problema es que ni un solo arqueólogo especializado en los olmecas la respaldó nunca. Richard Deal, en su libro de referencia, The Olmecs, America's First Civilization, de 2004, escribe algo que resume medio siglo de investigación de campo, que no hay ni un fragmento de cerámica, ni una herramienta, ni un solo dato que sugiera contacto transatlántico antes de la llegada española. Michael Coe, el otro gran especialista en esta civilización, coincide punto por punto. Ni uno. Y esto ya te adelanta algo. Para cuando la ciencia genética entró a la conversación en 2018, la arqueología ya llevaba más de 40 años apuntando en la misma dirección. Guarda ese dato, porque en unos minutos vas a ver cómo el ADN no hizo más que confirmarlo con evidencia dura. Coméntame aquí abajo. Antes de este video, ¿tú habías escuchado la teoría de que los olmecas eran africanos? Cuéntame dónde la escuchaste por primera vez. Si fue en un documental, en un libro, o incluso en clase, porque esta idea circuló durante décadas también en las aulas. Y no fue la única vez que se intentó probar esto con ciencia. En 1972, el antropólogo polaco Andrzej Wiercinski midió cráneos de 2 sitios mesoamericanos y concluyó que un porcentaje tenía elementos raciales negros. El problema,
Comparó esos cráneos contra un set de referencia de solo 3 poblaciones modernas, Polonia, Mongolia y Uganda, y forzó cada resultado dentro de esas 3 categorías raciales, ignorando algo esencial. Los pueblos de América tienen su propio patrón evolutivo, heredado de los grupos que cruzaron a pie desde Asia por el puente de tierra de Beringia, abierto entre hace unos 20.000 y 11.000 años, y ese patrón simplemente no encaja en clasificaciones raciales pensadas para otro continente. Décadas después, un análisis mucho más amplio sobre la variación craneal de los pueblos americanos confirmó justo eso. El método de Wiercinski produce resultados falsos por diseño. Otro intento. Y otro fracaso metodológico. Y mientras esta teoría circulaba, la evidencia real de lo que los olmecas sí lograron seguía acumulándose. Transportaron bloques de basalto de 40 toneladas, casi 100 kilómetros desde las montañas de los Tuxtlas, sin ruedas ni animales de tiro, solo con organización social e ingeniería fluvial. Mantuvieron rutas comerciales de jade hasta el Valle del Motagua, en la actual Guatemala. Enterraron la ofrenda 4 de la venta, 16 figurillas de jade y 6 hachas ceremoniales, una de las composiciones rituales más elaboradas de toda la arqueología mesoamericana. Y hay que entender algo sobre ese jade. Para los olmecas y para casi todas las civilizaciones mesoamericanas que vinieron después, era más valioso que el oro, porque su color verde se asociaba directamente con el agua, el maíz y la vida misma. Que una civilización controlara rutas comerciales de cientos de kilómetros solo para conseguir esa piedra, y la trabajara con semejante nivel de detalle, es una prueba más de la sofisticación económica y religiosa que alcanzaron por sí solos. Y en la estela C de 3 zapotes, dejaron la fecha más antigua conocida del calendario de cuenta larga, el mismo sistema que después perfeccionarían los mayas, con una fecha equivalente al año 32 a.C. Ninguno de estos logros necesitó ayuda de nadie más. Y esa influencia no se quedó encajonada en el Golfo de México. En Teopantecuanitlán, en el actual estado de Guerrero, a cientos de kilómetros de San Lorenzo, arqueólogos encontraron una plaza hundida flanqueada por monumentos con el mismo motivo del hombre jaguar, construida con la misma lógica religiosa que en la costa del Golfo. Prueba de que las ideas olmecas viajaron por intercambio y prestigio cultural, no por conquista militar. Y en Chalcatzingo, en el actual estado de Morelos, tallaron en la ladera de un cerro un relieve monumental que representa a un gobernante sentado en la boca de una cueva, entre nubes y gotas de lluvia, pidiendo fertilidad para la tierra. La misma gramática visual, a más de 300 kilómetros de distancia. Si tu familia viene de Guerrero o de Morelos, ese vínculo con los olmecas también es, en parte, el tuyo. Y llegar a la respuesta genética que cierra esta historia tampoco fue nada fácil. Extraer ADN de restos que tienen más de 3.000 años ya es difícil en cualquier lugar del mundo, pero es todavía más complicado en el trópico veracruzano que en climas fríos como Siberia o el norte de Europa, donde el frío ayuda a conservar el material genético durante milenios. Aquí, el calor y la humedad aceleran su degradación de forma natural, y por eso existen muchísimos menos estudios de ADN antiguo sobre los olmecas que sobre civilizaciones posteriores como la maya o la azteca, mejor documentadas genéticamente. Por eso, cuando un equipo logra recuperar ADN mitocondrial confiable en esas condiciones, normalmente a partir del hueso petroso del cráneo, uno de los huesos más densos del cuerpo humano y el que mejor protege el material genético, el resultado tiene un peso científico real. Y con todo esto en mente, ya casi llegamos a la respuesta completa, la que cierra la discusión de una vez por todas. En 2018, un equipo de investigación logró extraer y secuenciar ADN mitocondrial de 2 individuos olmecas reales, de los sitios de San Lorenzo y Loma del Zapote.
El ADN mitocondrial se hereda de madre a hijo, casi sin cambios. Por eso, es una de las herramientas más confiables para rastrear el origen geográfico de una población a lo largo de miles de años. Piénsalo como un apellido biológico que se transmite intacto, generación tras generación, sin mezclarse con el del padre. Los genetistas agrupan esos apellidos maternos en haplogrupos, identificados con letras. Las poblaciones indígenas de América están dominadas por solo 5 haplogrupos fundadores: A, B, C, D y X, heredados de quienes cruzaron desde Asia hace más de 15.000 años. Si alguna vez te has hecho una prueba de ascendencia genética y tienes raíces indígenas americanas, es muy probable que tengas uno de estos 5. Las poblaciones de África subsahariana, en cambio, están dominadas por linajes completamente distintos, principalmente el haplogrupo L. Y no es solo el ADN mitocondrial. Estudios independientes sobre el cromosoma Y, el que se hereda de padre a hijo, el apellido biológico masculino, en poblaciones mesoamericanas precolombinas, tampoco han encontrado mutaciones específicas del Viejo Mundo, sino los mismos marcadores que ya se conocían en el resto del continente. 2 líneas genéticas distintas, la materna y la paterna, apuntando exactamente en la misma dirección. Y antes de secuenciar cualquier ADN, los investigadores necesitan confirmar la antigüedad real de los restos, normalmente con datación por radiocarbono, el mismo método que se usa para fechar prácticamente cualquier resto orgánico antiguo, precisamente para descartar contaminación con material genético moderno antes de sacar cualquier conclusión. Solo después de superar ese primer filtro, tiene sentido preguntarse qué haplogrupo apareció. Si la teoría de Van Sertima fuera correcta, el rastro africano tendría que aparecer justo ahí, en ese linaje materno, en forma de haplogrupo L. No apareció. Los 2 individuos analizados, tanto el de San Lorenzo como el de Loma del Zapote, pertenecían al haplogrupo A, el linaje materno más común entre las poblaciones fundadoras e indígenas de todo el continente americano. El mismo que comparten, hasta hoy, millones de personas de ascendencia indígena en México y en toda América. Este hallazgo fue documentado por el investigador Enrique Villamar Becerril en la revista Arqueología Mexicana, edición número 150, del año 2019. Y aquí está el cierre de esa palabra que te pedí que guardaras al principio: haplogrupo. Si alguna vez te hiciste una prueba de ADN de esas que dan resultados de ascendencia, y te salió que tienes raíces indígenas mexicanas o centroamericanas, hay muchas probabilidades de que ese resultado incluya, precisamente, el haplogrupo A. El mismo que comparten, genéticamente, estos gobernantes olmecas de hace 3.000 años. No es una metáfora, es una línea de continuidad biológica real. Y quiero ser honesto contigo con algo. Esta muestra son 2 individuos, no un estudio masivo. Un hallazgo de 2 personas no cierra la conversación científica para siempre, y cualquier estudio futuro con más muestra sería bienvenido. Pero es exactamente lo que la ciencia predice, si la civilización olmeca surgió de raíces 100% indígenas, tal como sostiene la arqueología desde hace décadas. 0 rastro africano. 100% continuidad con las poblaciones fundadoras de América. Entonces, ¿qué son en realidad esos labios gruesos y esa nariz achatada que Melgar vio en 1869? La respuesta está en el propio arte olmeca, y es más fascinante que la teoría original. Tenían un motivo religioso central: el hombre jaguar, una deidad híbrida entre humano y felino, ligada a una creencia mucho más profunda: la transformación ritual de gobernantes y chamanes en jaguar, una especie de nahualismo temprano, que sigue vivo, en otras formas,
en tradiciones indígenas actuales de México. El monumento conocido como Las Limas, una escultura olmeca real, encontrada por casualidad en 1965 por unos niños cerca de un río, en el pueblo que le da nombre, en Veracruz, muestra precisamente esa idea. Una figura humana sosteniendo en brazos a un bebé con rasgos de hombre jaguar, como una representación del momento exacto de esa transformación sagrada. Hoy se considera una de las esculturas olmecas más importantes jamás encontradas, junto a otras piezas maestras como El Luchador, una figura de basalto que representa a un hombre en pleno movimiento con un realismo anatómico excepcional para su época, o el Hacha Kunz, una hacha ceremonial de jade con el mismo motivo de hombre jaguar, hoy conservada en Nueva York. El jaguar era, para los olmecas, el depredador más poderoso de la selva que habitaban, y representaba fuerza sobrenatural ligada a la lluvia y a la fertilidad de la tierra. Sus gobernantes se representaban a sí mismos, fusionados con esa fuerza felina, boca ancha, comisuras hacia abajo, nariz achatada, casi un gruñido felino congelado en piedra, no como un retrato realista de su propio rostro, sino como una declaración de poder religioso. No es un retrato étnico. Es un canon artístico ritual, repetido durante siglos en cerámica, jade y piedra, en decenas de sitios distintos, incluidos los mosaicos de piedra serpentina enterrados bajo las plazas de la venta. Otro hallazgo que muestra el mismo lenguaje simbólico repetido una y otra vez. Las cabezas colosales, que representan a gobernantes específicos, cada una con su propio tocado, casi como una firma personal, comparten ese mismo canon. Confundir un estilo artístico religioso con un retrato étnico es, literalmente, el error de origen de esta teoría desde 1869. Si este video te está gustando, déjame un like, porque nos ayuda muchísimo a que más gente encuentre este tipo de contenido en YouTube. Y vale la pena decir algo más, porque la teoría africana no fue la única historia de este tipo que se le quiso colgar a los olmecas. Ya desde los años 30 y 40 del siglo pasado, cuando el arqueólogo Matthew Stirling excavó de manera sistemática San Lorenzo y Tres Zapotes, documentó con precisión cada cabeza colosal sin encontrar jamás un solo elemento fuera del repertorio cultural mesoamericano. Y aún así, en 1975, la arqueóloga Betty Meggers, de la Smithsonian Institution, propuso que los olmecas nacieron por influencia de refugiados chinos de la dinastía Shang, basándose únicamente en el parecido visual de algunos motivos decorativos, sin ningún respaldo lingüístico, genético, ni de objetos reales. Otro investigador, en 1996, afirmó que unas hachas de la venta tenían caracteres chinos tallados. La comunidad arqueológica tampoco lo aceptó, entre otras razones, porque los propios trazos no coinciden con ningún sistema de escritura china conocido de esa época. Y todavía hay una tercera. El explorador noruego Thor Heyerdahl, el mismo de la expedición Kon-Tiki, vio en la estela 3 de la venta a un hombre barbado con nariz aguileña, apodado Tío Sam por los propios arqueólogos, y sugirió ascendencia nórdica para parte del liderazgo olmeca, a pesar de que no existe un solo objeto escandinavo, ni una sola runa, en 3000 años de registro arqueológico mesoamericano. Africanos, chinos, nórdicos, en 150 años, prácticamente a cada rincón del viejo mundo, se le ha querido dar crédito por los logros de los olmecas, menos al continente correcto, América. Y hay algo más de fondo en todo esto, algo que rara vez se cuenta cuando se habla de esta teoría. En 1997, 3 investigadores, Bernard Ortiz de Montellano, Gabriel Haslip Viera y Warren Barbour, publicaron un análisis en la revista académica Ethnohistory, que con el tiempo se volvió una de las respuestas más citadas contra este tipo de teorías,
donde señalan que estas ideas, sin quererlo, hacen lo mismo que hicieron los cronistas coloniales durante 300 años, quitarle a los pueblos indígenas el mérito de sus propios logros. Porque si los olmecas no pudieron construir esa civilización con su propio ingenio, con su propia organización social, entonces alguien más tuvo que haberlo hecho por ellos. Y esa misma lógica, los indígenas no pudieron haberlo hecho solos, es la que explica las pirámides de Egipto con extraterrestres, Machu Picchu con atlantes, o Teotihuacán con dioses blancos venidos de otro continente. Y no es exclusiva de América. En el sur de África, las ruinas de piedra de Great Zimbabwe, la ciudad precolonial más grande construida al sur del Sahara, fueron, durante décadas, atribuidas por las autoridades coloniales de la época a fenicios o portugueses, porque a esas autoridades les resultaba inconcebible que constructores africanos hubieran levantado algo así. Hacia 1895, una compañía colonial ligada al imperio de Cecil Rhodes incluso saqueó parte del sitio buscando pruebas de ese origen extranjero que nunca existió, mientras se promovía esa misma versión de la historia para justificar el dominio colonial sobre la región. No fue hasta que arqueólogos como David Randall McIver, en 1905, y sobre todo Gertrude Catton Thompson, en 1929, excavaron el sitio con métodos científicos rigurosos, que la comunidad académica confirmó, sin ninguna duda, que Great Zimbabwe era una obra completamente africana, aunque a algunas autoridades coloniales les costó décadas más aceptar ese resultado. Es exactamente el mismo patrón. En el otro extremo del mundo, nunca falta quien necesite inventarle un padre extranjero a los logros de un pueblo indígena, y siempre hace falta evidencia real, no impresiones, para desmontarlo. Y aquí vale la pena una aclaración importante, porque parte de la crítica más dura a la teoría de Van Sertima no vino solo de arqueólogos mesoamericanistas, sino también de historiadores que señalan algo incómodo: reforzar la historia africana real con afirmaciones sin respaldo científico termina, paradójicamente, debilitando la causa que dice defender. La historia africana verdadera, imperios como Malí, Songhai o el propio reino de Zimbabue, es extraordinaria por sí misma, con evidencia arqueológica sólida detrás. No necesita anexarse, sin pruebas, los logros de otro pueblo al otro lado del océano para tener valor. Y eso, en el fondo, es el mismo principio que aplica para los olmecas. Su historia tampoco necesitaba ningún padre prestado para ser una de las más impresionantes de toda América. Durante 150 años, la historia de una de las civilizaciones más antiguas de América estuvo cargada de una duda que nunca debió existir. Esa duda no nació de la evidencia, nació de una mirada del siglo XIX que no concebía que un pueblo indígena pudiera lograr algo así por sí mismo. Y esta civilización tampoco fue un solo momento fijo en el tiempo, ni se quedó encerrada en su propio territorio. San Lorenzo fue su primer gran centro, entre 1200 y 900 a.C. Cuando perdió su papel dominante, el poder se trasladó a la venta, que entre 900 y 400 a.C. se convirtió en la ciudad más importante de toda Mesoamérica, con el primer gran complejo piramidal documentado en América, un diseño que después, con variaciones propias, heredarían tanto mayas como aztecas. Su influencia artística y religiosa viajó todavía más lejos. Se han encontrado objetos y motivos de estilo olmeca en sitios tan alejados como el centro de México y hasta la actual El Salvador, señal de una red de intercambio y prestigio cultural que cubría buena parte de Mesoamérica, sin que nadie de fuera del continente tuviera que intervenir. Y la prueba de su escritura tiene nombre propio: el bloque de Cascajal, una losa de piedra serpentina que unos trabajadores de carretera encontraron por accidente, entre escombros, a finales de los años 90, en el pueblo de Lomas de Tacamichapan, en pleno corazón del territorio olmeca.
No fue hasta 2006 que los investigadores María del Carmen Rodríguez Martínez y Ponciano Ortiz Ceballos lo dieron a conocer formalmente en la revista Science, con 62 glifos tallados, algunos parecidos a maíz, insectos o peces. Ninguno de ellos descifrado todavía por completo, pero que muchos especialistas consideran el antepasado del que después nacerían otros sistemas de escritura mesoamericanos, incluido el maya. Es, hasta la fecha, el sistema de escritura más antiguo documentado en todo el continente americano. Los olmecas fueron, de principio a fin, hijos de esta tierra. Su escritura, su calendario, sus cabezas colosales, su tecnología del hule, sus rutas comerciales, todo eso es, simple y llanamente, el legado de la gente que ya estaba aquí, la misma gente de la que descienden, genéticamente y culturalmente, millones de mexicanos hoy. Y en esa misma región del Golfo de México, siguen viviendo hoy comunidades indígenas zoques y popolucas, herederas culturales de esa misma tierra que vio nacer a los olmecas hace más de 3000 años, con sus propias lenguas, sus propias tradiciones y su propia relación con ese mismo territorio donde todo esto empezó. No es la primera vez que en este canal nos encontramos con este patrón. Ya vimos cómo el ADN de los restos encontrados en Cholula ayudó a entender quiénes construyeron realmente la pirámide más grande del mundo por volumen, y cómo el análisis genético de más de 200 esqueletos mayas reveló nuevas claves sobre el colapso de esa civilización. Cada una de estas historias termina igual. Cuando llega la evidencia dura, la ciencia casi siempre le devuelve el crédito a los pueblos originarios. No se lo quita, y en cada caso, la clave estuvo en esperar al dato real antes de sacar conclusiones, por más atractiva que sonara la versión alternativa. Y cada vez es más común que la gente confirme este tipo de continuidad genética en carne propia. Hoy son millones las personas en México y Centroamérica que se han hecho una prueba de ADN comercial y han visto aparecer, en su propio reporte, marcadores de ascendencia indígena que las conectan directamente con historias como esta. Empresas como 23andMe o Ancestry DNA, cuando reportan tu porcentaje de ascendencia indígena americana, se apoyan precisamente en este tipo de marcadores genéticos. Los mismos haplogrupos A, B, C, D y X, de los que hablamos antes. No es una coincidencia. Es la misma ciencia que analizó a los olmecas, aplicada ahora a tu propio ADN, generaciones después. Y esto no es solo un tema para consultar en un museo, ni algo que debería quedarse encerrado en un libro de texto que reduce a los olmecas a 2 párrafos antes de pasar rápido a los aztecas. Muchos de nosotros crecimos aprendiendo de memoria las fechas de la conquista y los nombres de los emperadores aztecas, pero apenas un par de líneas sobre la civilización que hizo posible todo lo demás. De hecho, la fascinación por estas cabezas ha cruzado incluso fronteras. Hay una réplica de una cabeza colosal olmeca en pleno campus de la Universidad de Texas en Austin, conocida como El Rey, prueba de que el asombro que provocan no conoce nacionalidad. Hoy, la protección y el estudio de este legado están en manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, la misma institución mexicana que resguarda los sitios de Teotihuacán, Chichén Itzá y Palenque. Los hallazgos que te conté aquí, desde el bloque de Cascajal hasta las cabezas colosales, pasaron, en su mayoría, por las manos de investigadores mexicanos, trabajando bajo ese mismo paraguas institucional, en museos y zonas arqueológicas abiertas al público en Veracruz, Tabasco y la Ciudad de México. No es una historia contada solo desde universidades extranjeras. Es, también, ciencia mexicana investigando su propio pasado. Si eres de Veracruz, de Tabasco, de cualquier rincón del sureste mexicano, o si tu familia viene de ahí y hoy vives del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, o en cualquier otro país, esto es, en términos genéticos y culturales, una parte directa de tu propia historia.
No la historia de un pueblo lejano al que hay que explicarle sus propios logros desde afuera, sino la historia de la gente que construyó, con sus propias manos y su propio conocimiento, la primera gran civilización de todo el continente. Y esa es, en el fondo, la razón de ser de este canal, contarte esta historia con evidencia real, sin relleno y sin inventar nada, para que la conclusión te la lleves tú, con los datos en la mano. Porque al final, la pregunta importante nunca fue si el ADN olmeca encajaba con alguna narrativa externa, sino simplemente escuchar lo que el propio registro genético y arqueológico tenía que decir, sin condicionarlo de antemano a lo que a alguien, en algún momento de la historia, le hubiera convenido creer. Repasemos, entonces, todo lo que este viaje nos dejó. Una impresión visual de 1869, sin ninguna base científica, que se convirtió en teoría popular en 1976. Casi medio siglo de arqueología seria. Stirling, Diel, Co., que nunca encontró un solo objeto que la respaldara. Un segundo intento fallido de probarlo con craniometría en 1972, desmentido décadas después, y finalmente, en 2018, la respuesta genética definitiva, haplogrupo A, 0 rastro africano, confirmado además por el cromosoma Y. Y encima de todo eso, la explicación real de esos rasgos que tanto confundieron a Melgar, no un origen extranjero, sino un canon artístico religioso, el hombre jaguar, repetido con orgullo durante generaciones enteras. Y si algo de esto te resuena, si sientes ese mismo orgullo cuando piensas en tus propios ancestros, en las civilizaciones que caminaron esta misma tierra siglos antes que nosotros, déjamelo en los comentarios. Cuéntame de dónde eres, qué civilización antigua te representa, y qué historia como esta te gustaría que contáramos en el canal. Tal vez los toltecas, tal vez Teotihuacán, tal vez alguna que ni siquiera hemos mencionado todavía. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete, porque cada semana seguimos desenterrando, con evidencia real y sin inventar nada, lo que el ADN tiene que decir sobre quiénes fueron de verdad las civilizaciones antiguas de América. Nos vemos en el próximo video.